toda piedra de tropiezo, Señor, que eches fuera todo aquello que es de obstáculo en este lugar, Señor, que eches fuera toda distracción de este lugar, que apartes lo que no te agrada, Señor, que limpies nuestro corazón, Señor, cuando nos ponemos delante de tu presencia. Padre, yo quiero pedirte que tomes el control de esta palabra, Señor, que seas tú hablando, que apartes de mí, Señor, todo aquello que viene de mi carne, Señor, y que tomes tú el control en este lugar. Padre, todo lo dejamos en tus manos, Señor, porque tú eres el que hace, Señor, tú eres el que hace todas las cosas, Señor. En tus manos estamos, Señor. Toma el control y bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Empieza diciendo David: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste al Señor: tú eres mi Señor. No hay para mí, dice, bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Dice: se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Escuche lo que dice: se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Eso dice David. Y sigue diciendo: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron, dice, en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Amén. Dice: bendeciré al Señor que me aconseja, y aún en las noches me enseña, dice, mi conciencia. Dice: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré yo conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, para siempre. Amén. Parece un poema para una mujer. Las palabras de David. Así David se acercaba al Señor, como que le estuviera hablando a alguien que lo tenía ahí delante, como alguien que estuviera delante. Así le hablaba David al Señor. Así le hablamos al Señor nosotros, ¿o no? Porque la palabra dice que el Señor al tercer día resucitó. La palabra dice que el Señor está a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. La palabra dice que el Señor está siempre con nosotros. Entonces David le hablaba al Señor como si yo estuviera hablando con mi mujer, así, o sea, cara a cara, pero no lo veía porque el Señor es espíritu, pero él sentía que el Señor estaba delante de él. Así le hablaba David al Señor. Le dice: guárdame, oh Señor, porque en ti he confiado. Ahora estamos en el capítulo 16 del libro de los Salmos. Si vamos al principio de Salmos, hay 6 capítulos donde David se acerca al Señor pidiendo protección, ayuda, misericordia. Hay 6 salmos
antes de este capítulo 16, hay 6 salmos que hablan de David, de David pidiendo al Señor cuidado, misericordia, protección. David, cuando fue elegido como rey de Israel, aquello trajo a su vida muchos enemigos. Enemigos de forma directa, enemigos de forma indirecta, enemigos exteriores, enemigos que estaban dentro de su familia. David fue uno de los reyes que tuvo, no sé si el que más enemigos tuvo, porque tenía enemigos dentro de su familia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que David, a pesar de el poder que él tenía como rey, porque un rey era un rey, tenía seguramente sus, ¿cómo lo digo? Una vida bastante acomodada, ¿no? Porque era un rey. Tenía gente que lo cuidaba. Tenía sus soldados que lo cuidaban, que lo protegían. Pero David creía que eso no era suficiente. David creía que la protección verdadera no venía de tener una persona a su lado que lo cuidara, de las cosas que él tenía como rey, de las facilidades, de la comodidad que él tenía como rey. Él sabía que lo que él necesitaba era algo que solamente Dios se lo podía dar. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque el Señor nos puede dar o nos puede poner en lugares donde podamos llegar a tener una vida muy cómoda, de bienes, una vida bastante buena. Pero nunca se tiene que olvidar que todo lo que se llega a obtener es porque el Señor nos lo da. Amén. David era rey porque Dios lo había puesto como rey. Pero David, a pesar de todo, de los cuidados, de la protección, de todas las cosas que podía llegar a obtener como rey, sabía que el Señor primeramente se lo había dado y que el Señor se lo podía haber quitado también. Esto es muy importante. Dijo una vez Job: el Señor dio y el Señor quitó. Así dijo. No sé si alguno lo ha leído. El Señor dio y el Señor quitó. Así dijo Job. Entonces David, un hombre muy sabio, dice: guárdame, Señor, porque en ti he confiado. Guárdame, Señor, porque en ti he confiado. O sea, él tenía muy claro
de dónde venía todo lo que él tenía. Y él tenía muy claro quién era el único que lo podía cuidar. Él no se sentía independiente, a pesar de todo lo que tenía. Él sabía que su dependencia venía de Dios. Escuchemos, no somos independientes. Nuestra dependencia viene de Dios. Y esto tenemos que tenerlo muy claro. David tenía muy claro que su dependencia venía de Dios, que todo lo que tenía era porque él así lo había querido. Porque no vamos a negar que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos en una situación no muy buena. Obviamente hay personas que nacen en hogares cristianos, pero los que hemos andado en el mundo, cuando nos acercamos al Señor, es porque hay algo que no ha ido bien. Y sabemos de dónde viene el socorro del ser humano. Ahí nos damos cuenta de dónde viene el socorro del ser humano. Entonces, David, a pesar de todo lo que era, perfectamente pudo llegar a darle la espalda a Dios, porque era el rey. Era el rey. En el mundo hay muchas personas que viven una vida muy acomodada y Dios no está ni en sus planes, ni en su mente. David era rey de Israel y sabía que lo que le daba la facilidad de obtener las cosas, pues no le daba la seguridad que él necesitaba. Los seres humanos, hermanos, somos tan frágiles. De un momento a otro nos podemos encontrar en situaciones donde ni las vanidades, el dinero no nos va a ayudar. Somos tan débiles que nada nos va a ayudar. O sea, las posesiones que tenemos en este mundo no nos van a ayudar en ocasiones donde el hombre no puede hacer nada, el dinero no puede hacer nada. David lo tenía todo, pero no olvidaba que lo que él realmente necesitaba, la protección que él necesitaba, solamente se la podía dar el que lo había creado. Amén. Por eso el Señor nos recalca mucho en la Biblia: un corazón, dice, como el de mi siervo David. Un corazón, dice el Señor, como el de mi siervo David. Por eso David va más allá. Dice en el versículo 2, dice: oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Ahora David está hablando como un cristiano convertido,
como una persona que ha experimentado la protección de Dios. Así está hablando David. Oh alma mía, dijiste, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. David está hablando ahora como una persona ya que ha experimentado. ¿Cuántos hemos experimentado la protección de Dios? Amén, amén. Pero de verdad, ¿cuántos hemos experimentado la protección de Dios? Amén, amén. David ya habla como una persona que ha experimentado la protección, el cuidado del Señor. David le dice, no hay para mí bien fuera de ti. En otras palabras, David no le encontraba sentido a la vida. David no le encontraba sentido a la vida si él no estaba con él. No hay para mí, le dice, bien fuera de ti. ¿Qué significa? Que David no le encontraba sentido a la vida si el Señor no estaba con él. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué sentido tiene la vida para los que hemos experimentado? Para los que hemos experimentado lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene volver atrás? Y yo me preguntaba, ¿qué cosas dejé yo atrás que ahora las necesito? Cosas buenas que hagan bien a mí, ninguna. Ahora, si yo pienso en las cosas malas que yo dejé, seguro que hago una lista y no voy a acabar. Cosas que hacían daño a mi vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Para aquellos que quieren dejar el camino de la salvación. ¿Qué sentido tiene la vida si Cristo no está con nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay atrás que haga bien a nosotros? ¿Qué hemos dejado allá atrás que nos haga bien y lo anhelamos porque nos hacía bien? ¿Alguien me puede decir qué? Nada. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. David dice, la vida no tiene sentido si tú no estás conmigo. Y yo de verdad me ponía, decía, Señor, si es que lo que yo dejé atrás, lo que hacía era daño a mi vida. Lo que yo dejé atrás hacía daño a mi vida, a los que estaban a mi alrededor. Entonces, ¿qué sentido tiene volver atrás? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hay atrás que nos haga falta? Daño para los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que vamos a traer en un futuro. Porque esto a la larga, los frutos se ven. ¿Qué sentido tiene la vida? David, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué hay fuera de nuestro Señor que nos haga bien a nosotros? Nada. Nada, hermanos, no hay nada, no hay nada, no hay nada. David decía estas palabras porque, escuche bien, David decía estas palabras porque
había visto o estaba viendo. Dice el capítulo 4, se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. Así lo dice David. No hay para mí bien fuera de ti, porque veía cómo se había multiplicado los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. Dice la palabra del Señor, el que no es conmigo, contra mí es. El que no sirve a Jehová de los ejércitos, sirve la palabra lo dice. Dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, escuche, abre bien sus oídos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, para aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo dice la palabra de Dios. Y nadie va al Padre sino a través de Jesucristo. Así lo dice la palabra. Así lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Se multiplicaron los dolores de aquellos, dice David. David no especifica quiénes, pero aquellos pueden ser nuestra propia familia, ¿o no? Nuestros propios padres, ¿o no? Nuestros propios hermanos, nuestros propios hijos. David no especifica, pero el que no es conmigo es contra mí, dice el Señor. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligente a otros dioses. Estamos en los últimos tiempos. Y la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice la palabra. Y que hay que entregar nuestro corazón a Cristo. Y que tenemos que entregarlo. Que tenemos que declararlo. Hay muchas... claro, en los tiempos de David había muchos dioses que adoraban. Los que no eran seguidores del Señor adoraban a otros dioses. Y hoy estamos en el siglo XXI, estamos igual. Los que no sirven al Señor sirven a otros dioses. Y esto es real. Pero podemos ver los frutos o cómo acaban las familias. Lo podemos ver. Y seguro que muchos de nosotros hemos visto en primera persona aquellos que sirven a otros dioses, cómo se multiplican los problemas. Lo podemos ver. Porque el Dios al que sirven está muerto. No hay Dios. No hay Dios. Está muerto. La palabra lo dice. El único Dios es Jehová de los ejércitos. No hay más. Es que la palabra lo dice. No hay más. Se multiplicaron los dolores de ellos porque el Dios que tienen ni habla, ni ve, ni escucha, mucho menos va a tener poder. Así es, hermanos.
Es la verdad. Es la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Está aquí. Yo no me estoy inventando nada. Todo lo que yo estoy predicando está aquí. Ay, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Así es. No hay más. No. No hay más, hermanos. El Señor es bueno con nosotros. Por eso no ha venido. Por eso no ha venido, porque nos está dando tiempo. Está dando tiempo para que reconozcamos que Jesucristo es el Señor. Está dando tiempo para que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Y que no hay otro. No hay otro Dios. No esperemos a nadie más. Porque no hay. Se multiplicaron los dolores de aquellos. Así dice David, porque lo estaba viendo. Porque estaba viendo David lo que estaba pasando. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven a otros dioses. En Proverbios capítulo 10, 22 dice: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Amén. Aleluya. Así dice. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Cómo se van a multiplicar los dolores? Cuando no sirves al Dios verdadero. Ahí se multiplican tus dolores. Cuando sirves a otros dioses. Cuando tienes imágenes y adoras y veneras a lo que no tienes que venerar. Porque ellos no hablan, no ven, no escuchan y no tienen poder. Y no hay más. Esta es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y David acaba, David dice, yo quiero acabar aquí, yo quiero terminar aquí. Dice: el Señor es la porción de mi herencia. Cuando hablamos de una porción, nos estamos refiriendo a algo entero. O sea, no a una parte. El Señor es la porción de mi herencia, dice David. Amén. Nos referimos a algo entero, no a migajita, no. El Señor es la porción de mi herencia. Aleluya. Como cuando usted quiere hacer una compra buena, ¿a dónde va usted? A Mercadona, a supermercado, ¿no? Porque sabe que ahí va a encontrar todo lo que usted necesita. No me va a ir a ningún lado, no digo nada, ¿no? Entonces, el Señor es la porción de mi herencia. Es todo. Es todo. O sea, no es un poquito, no es. El Señor es la porción de nuestra herencia, dice David. Es la porción de nuestra herencia. ¿Cuántos creen que el Señor es la porción de nuestra herencia? Amén. El Señor es la porción de nuestra herencia. Todo lo que necesitamos está en Él. O sea, todo lo que necesitamos está en Él. No hay bien para nosotros fuera de Él. Todo lo que necesitamos está en Él. El Señor es la porción de nuestra herencia. Pues el Señor es todo lo que necesitamos. Y la herencia es una vida eterna en la presencia del Señor. Esa es nuestra herencia. Amén.
El Señor es la porción de nuestra herencia. Es todo para nosotros. Y la herencia es una vida eterna en la presencia del Señor, donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto. Amén. Amén. Para todos los que permanezcan hasta el final. Amén. No hay bien para nosotros fuera del Señor. Esto que quede aquí. No hay bien para nosotros fuera de Dios. No hay bien para nosotros. Es que búsquelo y no lo va a encontrar. Dejó de reunirse con sus amistades. Usted se reúne con sus amigos, se reúne con sus familiares. Usted puede ir de compra, usted puede ir a un cine, usted puede hacer muchas cosas que hacía antes. Pero las cosas malas que hacíamos, que hacían daño a nosotros, son las que no podemos hacer, porque nos hacían daño, es que nos hacían daño. Entonces, ¿qué fue lo bueno que dejamos atrás? Nada. El Señor es la porción de nuestra herencia. Amén. Amén. Y no hay bien para nosotros fuera de Él. Amén. Aleluya. Amén. 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 Dios le bendiga. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias.